Amigos, en esta oportunidad me encuentro con dos invitados que van al Congreso, el doctor Óscar Zapata, que va con el número 17 por Solidaridad Nacional, y el doctor Daniel Córdoba, que va con el número 15 por el Alianza por el Gran Cambio. Bienvenidos a Enlace Nacional. Buenos días. Empezaría con el doctor Óscar Zapata, 15 años trabajando y al mando del gremio de Perú Cámaras y actualmente director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima. 30% de candidatos que van al Congreso son del sector empresarial. ¿Qué tan atractiva se ha vuelto la política para los empresarios? Yo creo que es absolutamente indispensable que el empresario intervenga en la política nacional. La política es un quehacer de todos los días de todas las personas y en consecuencia creo que no debemos dejar pasar la oportunidad de participar en ella porque es la única manera de lograr el progreso. Y yo he estado transitando muchísimo por el tema empresarial durante tantos años y me doy clarísima cuenta de que no es posible articular el desarrollo del Perú si es que el desarrollo del Estado peruano no va acorde con esa modernidad. Y en consecuencia yo estoy como fondo de mi campaña haciendo lo que creo que se debe hacer, que es la dignificación del empleado público, la búsqueda en él de un mejor gerenciamiento. Ahora, con el doctor Córdoba, es doctor en Economía Internacional, ex decano de la Facultad de Economía de la UPC. Le pregunto a usted, usted viene de la vida académica, ¿qué le animó a entrar a la política? Bueno, yo formo parte de los académicos prácticos, es decir, yo también estoy de director de empresas, tengo una relación con el sector empresarial, he sido gerente general de Comex Perú, pasa por los gremios, por la empresa privada. Yo soy un académico que analiza, que estudia y que promueve el emprendimiento y el desarrollo económico en general. Y como gran parte de los profesionales que creo que estamos bien posicionados en el sector privado, me siento un poco frustrado por la calidad de los políticos. En el Perú la economía está creciendo, se puede crecer mucho más, se puede hacer mucho más si tuviéramos mejor gente en el Estado y mejor gente en el Congreso. Esa frustración que yo comparto con muchos de mis colegas, yo he decidido contribuir con otros, evidentemente, con romper ese círculo vicioso de que la política está desprestigiada porque los mejores profesionales no están en la política y los mejores profesionales no van a la política porque está desprestigiada. Entonces lo que yo quiero es un poco contribuir con que haya mejor gestión pública y que haya mejor infraestructura, mejor educación, mejor salud, mejor promoción del emprendimiento, y para eso se necesitan mejores gerentes y los mejores gerentes ahora están en el sector privado. Esa es la razón por la cual yo quiero contribuir con esta camada de nueva generación para que entre a regir los destinos del Perú. Ahora el turno es para el doctor Zapata. Una de sus propuestas, y usted se considera además el defensor de los empleados públicos, ¿no es cierto? Y en ese sentido una de sus propuestas es pagarle sueldos dignos a los trabajadores públicos. ¿Cómo hará desde el Congreso? Lo que ocurre es que el servidor público, llamado hoy día hasta despectivamente burócrata, es el culpable de todos los males. Todo el mundo le echa la culpa. ¿Y qué culpa tienen? Lo que ocurre es que simplemente no tienen ninguna facilidad por parte del Estado para cumplir una buena función. Les pagan sueldos muy bajos, no tienen capacitación, no tienen esquemas de desarrollo, no tienen esquemas o fondos de vivienda, en fin, y esas son las personas que deciden por nosotros, que articulan el progreso del sector privado desde una vista del sector público. En consecuencia, ¿cómo puede progresar el Estado si es que no se le hace progresar al empleado público? El empleado público hoy día suma 1.200.000 personas a nivel nacional. Muchos de ellos tienen capacidades de decisión mayores que las de los banqueros más connotados y sin embargo ganan 10.000 soles. Hay casos tan patéticos como que los tecnócratas, la gente que tome este tipo de decisiones de inversión, de proyectos, etcétera, tiene un diferencial de sueldo con un ilustre portapliegos del orden de 300 soles. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cuánto sería el saldo, por ejemplo, para un trabajador público? ¿El saldo de qué, perdonen? El sueldo.
El sueldo depende del rango, ¿no? Pero creo que el máximo es 15.000, que es justamente la norma que dio el presidente Alan García respecto del mayor sueldo que podían percibir los empleados públicos. En realidad perciben como neto entre 10 y 11.000, y 10 y 11.000 son $3.000, y como le decía, tienen capacidades de decisión más allá, más grandes que el más grande banquero a nivel nacional. En ese punto, doctor Córdoba. Bueno, yo concuerdo, y hay que distinguir entre los funcionarios públicos de carrera y los políticos que están arriba y que son los que toman las grandes decisiones, y yo me refería a esos políticos que no son necesariamente los más idóneos y que considero que deben estar en el Congreso, en los ministerios, etcétera, ¿no? En lo que se refiere a los funcionarios públicos, yo concuerdo con Oscar en el sentido que tenemos que darle un mayor nivel, ¿no? ¿Para qué? Para atraer a los mejores profesionales. Pero eso no, digamos, se limita a una decisión de incrementar a los sueldos. Lo que nosotros tenemos como proyecto, y he estado justamente con Pedro Pablo conversando esta mañana alrededor del tema, es generar una carrera pública formal, es decir, que exista como en Francia, los grandes funcionarios públicos en Francia, todos han pasado por las grandes escuelas de gobierno, la Escuela Nacional de Administración, la Politécnica de Minas, o sea, tienen una capacitación y hacen una carrera, y es una carrera de prestigio. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, un servicio civil, se llama, de prestigio, ¿no? Por ejemplo, ese servicio civil incluiría que el Ministerio de Economía tenga oficinas en todas las regiones y en todas las provincias, ¿por qué no? Así como hay la comisaría, así como hay la iglesia, que haya el Ministerio de Economía para que se promueva la inversión de manera un poco más incisiva. Ahora el ministro de Economía es el que está sentado, no firmando cheques. No, pues, entonces, el ministro de Economía tiene que ir mucho más allá de manejar la caja y convertirse en un promotor del desarrollo. Y para eso tiene que estar preparado, y para eso tiene que haber todo un sistema que lleve pues a más gente a esos cargos de primer nivel, ¿no? En un posible gobierno de PPK, el Ministerio de Economía y Finanzas se descentralizaría entonces. Por supuesto, ese es parte de nuestro plan de gobierno. Otra de mis preguntas es, ¿creen que los sueldos bajos de los trabajadores públicos invitan a la corrupción? Sin duda que sí. El empleado público que no tiene un buen nivel de ingreso, obviamente no solo va a entorpecer la administración pública, sino va a ser proclive a cualquier tentación de esta naturaleza, porque así como hay corruptores, hay corruptos, y en consecuencia ese es un asunto que tiene que arreglarse vía sueldos. Cuando en la empresa privada uno quiere arreglar la compañía, porque es una cuestión de estabilidad, obviamente lo primero que piensa es en el recurso humano, y el recurso humano tiene que ser un recurso capaz, idóneo, bien capacitado y bien remunerado. Yo no estoy tan de acuerdo con mi ilustre ¿En qué competidor sentido? En el sentido de generar más burocracia de la que ya existe. Yo creo que existe suficiente. O sea, ¿usted no está de acuerdo con la descentralización del medio? No, porque no más burocracia, sino más calidad en la gestión pública, que es muy distinto a incrementar el número de burócratas, ¿no? Simplemente no estoy de acuerdo, porque ya existen gobiernos regionales que también son servidores públicos, y no es que se les quite a ellos las funciones poniéndoles al Ministerio de Economía y Finanzas al lado para tratar de articularles las cosas o las decisiones. Se necesita que esa gente que está en los gobiernos regionales descentralizados tome sus propias decisiones, porque si no va a haber un sinnúmero de funcionarios públicos tomando las mismas decisiones. Ahora, quiero a mí me parece que esa es una buena intención, pero como muchas de las buenas intenciones no funciona, ¿no? No funciona porque se requiere una articulación entre el Estado y los gobiernos regionales. Hay la muy buena intención de que los gobiernos regionales tomen sus propias decisiones. El gobierno de Ancash, el gobierno de Cajamarca tienen 1.000 millones de soles al año de canon minero y no nos invierten bien, ¿no? Entonces faltaría. Lo que falta es que haya una articulación, ¿no?, con el Ministerio de Economía, y que haya una articulación entre las regiones y el gobierno central. La regionalización en el Perú se ha hecho a caballazo y se ha hecho mal, ¿no? Y es por eso que tenemos que mejorar la estructura y la calidad de la gestión pública. No se trata solo de subir salarios, se trata de mejorar la calidad con mecanismos gerenciales, ¿no? En ese aspecto usted también creo que coincide, una de sus propuestas es la gerencia del Estado, ¿es cierto? Sin duda que la gerencia
gerencia del Mejorar Estado. la gerencia. Lo que pasa es que mi amigo Daniel parte del principio en el que el sector central, el funcionario central, es más idóneo o más capaz que el funcionario descentralizado. Y eso no es verdad. Y pruebas al canto. En los presupuestos de inversión del año 2010, para darle algunas cifras, está el tema del sector educación, por ejemplo. El sector educación tenía asignados 1.800 millones para gastos de inversión, de los cuales gastó solo 1.000 millones. Y en consecuencia 800 millones bien guardados, ojo, corresponden al sector central. ¿Y dónde están esos 800 millones? Se devuelven al Tesoro Público porque no han sido gastados. Sin embargo, las escuelas son un desastre, no hay carpetas para los chicos, etcétera. Yo quiero pasar a una de sus propuestas del señor Daniel Córdoba. Usted, digamos, una de sus propuestas es reducir el IGB, el Impuesto General a las Ventas. ¿A cuánto reduciría nosotros tenemos y qué beneficio al país un plan tendría? que lo lanzamos hace unos 6 meses. Lo lanzó Pedro Pablo en su libro para bajar el IGB del 19% al 15%. Alan García ya se está copiando ese plan y ya bajó un punto y está muy bien. Y tenemos que seguir en esa dirección, ¿no? De reducir los impuestos, sobre todo hasta el 15, ¿no? En el IGB en 5 hasta el 15, para mí debería ser incluso mucho más bajo, ¿no? Poco a poco, evidentemente. ¿Para qué? Para que bajando los impuestos tengamos más contribuyentes y la economía se formalice más. Somos una economía demasiado informal. Tenemos nosotros un plan para incrementar en 3 millones las personas que entran a planilla, ¿no? Con beneficios sociales, ¿no? Tenemos un plan para promover el emprendimiento, para promover la educación emprendedora, para promover la educación económica desde pequeños. Sabemos cómo generar mayor infraestructura de manera eficiente y sin corrupción. Eso es muy importante, porque lo que necesitamos es gerentes honestos, no solo competentes, evidentemente competentes, pero honestos, que no haya corrupción. Y es un punto que para nosotros es fundamental, no podemos seguirlo tolerando. ¿Y en un posible gobierno de Luis Castañeda reducirían el IGB? Al principio no, pero la tendencia tendría que ser que sí, en tanto las arcas fiscales se acomoden a digamos, el cumplimiento de todas estas ofertas electorales para no generar un desbalance, ¿no? Ahora, yo quiero preguntar lo siguiente, ¿ustedes están de acuerdo que los que ganan más paguen más? Me refiero, por ejemplo, a las empresas mineras. Por supuesto, tienen que pagar más, y de hecho pagan más. Lo que pasa es que hay mucha demagogia alrededor de eso, ¿no? Cuando uno paga un impuesto del 30%, ¿no? Uno paga proporcionalmente a su ingreso. Es decir, si tú ganas 10.000, pagas 3.000. Si tú ganas 1.000, pagas 300. Es decir, es proporcional, ¿no? Y evidentemente tienen que revisarse algunos contratos de estabilidad tributaria, pero en este momento la minería está recabando, está respondiendo por más o menos 4 veces, o de 4 a 7 veces más de lo que representa en el PBI en impuesto a la renta. Está bien que paguen impuestos y que paguen en proporción a sus ganancias, ¿no? Lo importante, y nosotros insistimos siempre en este tema, no es seguir sacando de leche a la vaca, ¿no? Que hay que sacar de leche a la vaca, pero tampoco para que hasta que la vaca se muera, ¿no? Que se vayan las inversiones, ¿no? Sino lo importante ahora es cómo se utilizan esos recursos. Esos recursos tienen que utilizarse de manera eficiente y de manera honesta. Ese es el principal problema del Perú, aunque televidente no lo crea, no es que no falte, no es que falte dinero, el dinero está ahí, lo que falta es buena gerencia. Listo, ¿usted en ese aspecto? Absolutamente de acuerdo, lo que falta es buena gerencia, y la buena gerencia la entrega justamente el sector público. Esa es la razón de mi campaña. Yo le digo frontalmente al empleado público que se fijen en el número 17 de Solidaridad Nacional, que van a tener un defensor en el Congreso, porque lo primero que voy a hacer es tratar de articular esta carrera pública que es absolutamente clave. El desarrollo humano estatal tiene que ser función del crecimiento. No puede haber una economía que crezca, que genere tanta riqueza como la está generando el país y que no sepa repartirla. Y no sabe repartirla justamente porque no hay gerentes, porque no hay empleados públicos idóneos, capacitados, que puedan llevar. Hace poquísimo tiempo se llevó a cabo una encuesta. Así estamos con el tiempo ya. Okay, entonces, yo para finalizar quiero decirles cómo así se animó a acompañar a Castañeda y en su caso a PPK.
Bueno, el día que me invitó Lucho Castañeda a formar parte de su lista... Usted es independiente. La acepté al día siguiente, porque su propuesta se sincronizaba perfectamente con todo lo que he venido trabajando durante 15 años. Se sintonizaba con este tema del empleado público. Yo hablé con él de este tema y me encantó la idea. Si usted analiza los perfiles de los candidatos, en realidad Luis Castañeda es el mejor gerente, es el que genera realmente en la realidad todas estas ofertas. Ok, muchas gracias. ¿Y en su caso? Bueno, como el televidente recordará, yo fui precandidato presidencial por el PPC. Yo fui, creo que el principal gestor de que el PPC no se alíe con Solidaridad, no se someta al sol de Solidaridad, y creo que tuve razón. Creo que si bien han habido algunos resultados en esa gestión municipal, es evidente que han habido por lo menos indicios, hay indicios de malos manejos de fondos, lamentablemente. Considero que Pedro Pablo Kuczynski es sin lugar a dudas la persona más preparada, que conoce más, que más honesta, más dedicada, y él me convocó, digamos, al día siguiente que a mí no me eligieron candidato presidencial, lo eligieron a él me convocó a ser parte de su equipo y yo acepté gustoso por esa razón. Bien, señores, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace por Nacional. favor, ya que me ha mencionado, no puedo dejar pasar por alto el tema. Yo creo que lo que ocurre es que no podemos entrar en el mundo de los académicos, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski ya fue gobierno. Pedro Pablo Kuczynski miró el capital del Estado, me estoy refiriendo al tren eléctrico, durante todo su mandato y no hizo nada. Es como que el capital de un empresario lo guarde bajo el colchón y no diga nada al respecto. Hay muchos temas que hablar con ustedes, de verdad. Muchísimas gracias por estar en Enlace Muchas Nacional. gracias. Y esperemos, son buenas las propuestas, son empresarios además y que quieren cambiar la imagen del Congreso, que ahora está muy denigrada, digamos. Pues esperamos que estas elecciones sean elegidos y sobre todo cumplan las propuestas que están prometiendo ahora a llegar al Congreso. Y sobre todo no te quincees. Marca el mapa con la A. Muchísimas gracias. Volvemos, amigos, tras la pausa.